Shelford. ¿La ley de qué, perdón? Es que no lo escuché. Shelford, ¿no? De Shelford o de tolerancia. Y entonces la ley del mínimo, básicamente, acuérdense que enunciaba que los componentes mínimos, o sea, los elementos secundarios, a pesar de que se requieren en condiciones mínimas, requerimos que estén presentes. ¿Sí? No nada más los elementos primarios, que son los más abundantes, sino también los mínimos, y básicamente se enfocan los requerimientos nutricionales del organismo. En el caso de la ley de la tolerancia, ¿sí? Nos dice que los factores abióticos, ¿sí? Son cruciales y que los organismos, de alguna forma, van a crecer en función a eso, a la tolerancia que cada uno va a ejercer sobre los organismos. Es decir, en esta grafiquita que les estoy mostrando, los organismos van a poder crecer en un rango, en un rango, y van a tener un factor, ¿sí? O un parámetro óptimo de crecimiento, ¿sí? Pero no quiere decir que únicamente van a crecer en este valor óptimo, ¿no? Puede haber crecimiento, ¿sí? Unidades hacia abajo o unidades hacia arriba, ¿sí? Y en este intervalo los organismos van a crecer. En algunos intervalos van a tener un crecimiento mejor y en otros un crecimiento menor. Pero bueno, los organismos se van a adaptar, ¿sí? A estas condiciones de desarrollo de crecimiento. Recordemos, en los ambientes naturales, va a ser difícil el que los organismos siempre estén en la condición óptima. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las condiciones van a estar fluctuando a través del tiempo. Entonces, posiblemente esos valores sean mayores o sean mínimos del óptimo que tienen. Mientras no se salga de este intervalo, los organismos van a crecer. Una vez que los valores exceden el máximo o el mínimo, en ese momento la especie deja de crecer. Bueno, en función a esta tolerancia que los microorganismos pueden tener, se desarrollaron dos conceptos. El concepto de estenotolerante y el concepto de euritolerante. En el ambiente vamos a tener a estos dos grupos de organismos. Y esta clasificación va a estar en función del grado de tolerancia que estos organismos tengan a alguno de los factores abióticos. Esteno, ¿qué significa? Estrecho o angosto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que los organismos estenotolerantes van a tolerar este intervalo va a estar muy restringido, va a ser un intervalo muy corto. ¿Sí? Los estenotolerantes. ¿Y qué sucede con los euritolerantes? Los euritolerantes nos va a decir que este intervalo, ¿sí? Va a ser mucho más amplio, va a ser más extenso. Bueno, entonces, en función a la tolerancia, tenemos estas dos clasificaciones. ¿Quiénes creen ustedes que van a ser mucho más exitosos en el ambiente? ¿Los organismos estenotolerantes o los organismos euritolerantes? Los euritolerantes. Los euritolerantes, efectivamente, ellos serían más exitosos. ¿Por qué? Porque no importa que las condiciones del entorno exista un cambio abrupto, ellos van a poder resistirlo. ¿Por qué? Porque el rango de tolerancia va a ser amplio. Pero ¿qué sucede con los que tienen un rango estrecho? En el momento en el que rápidamente existe una fluctuación drástica, estos organismos ya no van a poder crecer, ¿sí? Van a morir. ¿Por qué? Porque no están las condiciones que les permitan desarrollarse. Entonces se dice que los organismos euritolerantes van a ser mucho más exitosos, ¿sí? En los ambientes. Pero encontramos de los dos, ¿eh? Hay de los dos organismos, tanto esteno como euritolerantes. De acuerdo al parámetro, ¿sí? De acuerdo al parámetro físico-químico que se desea determinar, nosotros podemos nada más ahora agregarle este prefijo. Si hablamos de temperatura, van a existir organismos estenotérmicos y organismos euritérmicos. Agua,
estenohídricos y eurídicos. Salinidad, estenoalino y eurialino. Y si hablamos de alimentación, estenofágico y eurofágico. Entonces, en función al prefijo que se adiciona al parámetro físico-químico, nosotros podemos reconocer rápidamente el grado de tolerancia que los microorganismos van a tener. No importando que un organismo sea estenotérmico o, esteno o euri, si todos estos van a tener un parámetro óptimo. En ese parámetro óptimo va a ser en donde se va a reflejar el mayor crecimiento. Por eso es que en el ambiente ustedes pueden encontrar que la densidad de las poblaciones puede fluctuar. A veces hay muchos, a veces hay menos, y esas fluctuaciones se deben ¿a qué? Pues a los cambios de estos factores. Básicamente. Bueno, entonces, en esta grafiquita podemos aquí ver, ¿sí? Que los organismos euritolerantes van a ser ¿quiénes? Los que toleran un mayor rango o intervalo de algún parámetro. Sí, van a ser mucho más exitosos, porque si existen fluctuaciones drásticas, a pesar de que las fluctuaciones puedan modificar el entorno, el organismo va a permanecer posiblemente en una concentración mínima, pero va a estar presente. Y en cambio, los estenotolerantes, como pueden ver, el rango, el intervalo, pues es mucho más restringido, y el éxito de sobrevivencia, pues también de alguna forma se ve restringido. Bueno, entonces con esta tablita podemos, puede esquematizarse de una mejor forma, ¿sí? Lo que nosotros queremos poner de manifiesto de cómo es que van a ir fluctuando, ¿sí? Las poblaciones. ¿A través de qué? Pues a través del tiempo. Porque recordemos, en el tiempo, el tiempo no es estático. Durante el tiempo, como va transcurriendo el tiempo, la dinámica poblacional también cambia, las condiciones del entorno cambian, la densidad de los microorganismos cambian. Por eso es que nunca vamos a encontrar la misma cantidad de microorganismos en el entorno. Bueno, este es un ejemplo por ejemplo, de organismos que son considerados de alguna forma, las bacterias pueden ser estenotróficas, euri, ¿sí? Por ejemplo, temperatura. La temperatura. El grupo de las bacterias psicrofílicas crece en un rango más o menos de menos 12 grados centígrados. Hay algunas otras bacterias que son termotolerantes, que pueden crecer hasta más de 100 grados centígrados. Entonces, como ustedes pueden ver, son bacterias, pero a pesar de que son bacterias, estas se han clasificado de acuerdo a qué? De acuerdo a la tolerancia hacia un intervalo específico. Estas bacterias psicrofílicas, entonces, son consideradas bacterias euritolerantes o estenotolerantes. Las bacterias psicrofílicas. Euritolerantes. ¿Por qué euritolerantes? ¿Por qué? Está bien, justifique nada más. Porque tienen sus límites de tolerancia son muy amplios. ¿Cómo y qué? Amplios. Entonces, si yo siembro o si yo tengo una bacteria psicrofílica y la llevo a 4 grados centígrados, ¿me va a crecer? O si la llevo a 8 grados centígrados, ¿me va a crecer? O si la llevo a 12, ¿me va a crecer? Las bacterias psicrofílicas son considerados organismos estenotérmicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el intervalo en el cual estas pueden desarrollarse es muy corto o es muy estrecho.
¿Qué pasa si yo hablo de las bacterias mesofílicas? Las bacterias mesofílicas, entonces, ¿en dónde caen? En organismos estenotérmicos o en organismos euritérmicos. Mesofílicas. Chicos, mesofílicas. ¿Serían euritérmicos? Las bacterias mesofílicas, efectivamente, las bacterias mesofílicas serían consideradas un grupo de organismos euritérmicos. ¿Por qué? ¿De qué temperatura a qué temperatura, Arat? Bueno, desde 20 a 40 Más o centígrados. menos de 20 a 40. ¿Sí? Entre 20 y 40 es el rango en la cual ellas pueden crecer. Ajá, entonces esa sí sería un grupo de bacterias, las mesofílicas es un grupo de bacterias euritolerantes. Las bacterias cicrofílicas se consideran estenotérmicas. ¿Por qué? Porque el rango, el intervalo en la cual pueden crecer es mucho más reducido. Ay, perdón. ¿Sí? Las bacterias, por ejemplo, las bacterias reductoras del azufre, estas crecen perfectamente a más de 110 grados centígrados. Si modificamos la temperatura, ¿sí? Esas bacterias ya no van a crecer como uno quisiera. Si hablamos de pH igual, por ejemplo, Diobacillus dioxidans crece a un pH ácido desde 0 hasta 2. ¿Sí? Igual está muy reducido. Generalmente los organismos, todos estos, aquí que les estoy enlistando, con un límite inferior y un límite superior, ¿sí? Todos estos que estoy acá son organismos extremófilos. Los organismos extremófilos están contemplados aquí como organismos estenotérmicos, estenohídricos, estenoalínicos, etcétera. ¿Por qué? Porque generalmente toleran un rango muy estrecho. Ajá. Entonces, es el ejemplo que les pongo aquí en esta tablita, básicamente todas son bacterias extremófilas, donde sus rangos son muy estrechos. No es que esta bacteria ciclofílica crezca desde menos 22 hasta más de 110. No. Sí, yo únicamente les puse los rangos y son ejemplos. Nos vemos, Doc, de bacterias que toleran un factor muy reducido. Ajá. Bueno, entonces ya dijimos que estas van a ser mucho más exitosas. Se considera inclusive que van a ser grupos abundantes, son los grupos abundantes, y sus fluctuaciones son mucho más marcadas, más evidentes. ¿Por qué? Por el rango de tolerancia. Pueden persistir mucho más tiempo en el entorno, a pesar de que existan cambios bruscos en el ambiente. Estas son menos dominantes, en cuanto existan los cambios bruscos, rápidamente son removidas y generalmente las vamos a encontrar como especies poco frecuentes. Bueno, entonces, hasta aquí, chicos. ¿Alguna pregunta? No, maestra. No, maestra. Ok. Bueno, ¿se acuerdan que les dije que si podían investigar acerca de las estrategias de desarrollo R y estrategia de desarrollo R y K? ¿Lo revisaron? ¿Lo revisaron, chicos? Que es que también son otros factores que están asociados a estas fluctuaciones en el tiempo de la densidad poblacional. ¿Sí lo revisaron? ¿Quién lo revisó? Chicos. ¿Alguien lo revisó? Creo que no. Creo que no, ¿verdad? Bueno, está bien. No hacen su tarea, ¿eh? Tienen puntos, tienen tachas.
Me voy a poner más estricta con ustedes. Voy a ser como los maestros. A las 6 de la tarde me van a subir la tarea. Si no, me la suben, tienen 0. Bueno, entonces, vamos a ver un poco sobre las estrategias de desarrollo o de sobrevivencia que los microorganismos han establecido. O sea, aparte de la ley del mínimo, la ley de tolerancia, los organismos no tolerantes y euritolerantes. Sí, también los microorganismos, bacterias, levaduras, hongos han desarrollado este tipo de estrategias, K y R, ¿para qué? Para sortear de alguna forma, ¿sí? Tanto los factores bióticos como los factores abióticos del entorno. Bueno, ahí está. Bueno, básicamente, estos dos tipos de estrategia, la R y la K, se dan los organismos las han ido adquiriendo a través del tiempo. Y esto es debido a la adaptación que los mismos organismos deben de desarrollar. Para que un organismo se pueda establecer en su hábitat, ¿qué debe de suceder? Pues debe de tener la capacidad, de poder desarrollarse, reproducirse y ser metabólicamente activa. ¿Para qué? Para que ese hábitat ahora pase a ser un nicho. Bueno, entonces, estas estrategias están en función de los procesos de adaptación que los mismos microorganismos deben de desarrollar. Es una forma de ir controlando, ¿sí?, su presencia en ese lugar. Las estrategias K y las estrategias R. Vamos a ver la primera, la estrategia R. La estrategia R está ligada ¿a qué? A la reproducción. Los estrategas R lo que generan es que ellos le apuestan a tener una gran descendencia. Tienen mucha descendencia. El hecho de que un organismo tenga mucha descendencia, pues es su estrategia para poder sobrevivir o subsistir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando existen condiciones que no les permite ya seguir desarrollándose, entonces, si el número de organismos es muy grande y si las condiciones son abruptas para su desarrollo, entonces la probabilidad de que este organismo sea eliminado es muy baja. ¿Por qué? Porque como su descendencia es muy grande, a la hora de que exista una fluctuación en las condiciones del entorno, va a disminuir su sobrevivencia, pero algunos miembros de estos organismos pues van a quedar ahí. Y cuando nuevamente encuentren las condiciones, ¿qué sucede? Pues inicia nuevamente a incrementar las tasas de reproducción. Entonces, aquí los organismos estrategas R se van más hacia el lado de tener mucha descendencia. Eso les va a garantizar su presencia y supervivencia, ¿sí?, en el ambiente. Los estrategas K es al revés. Los estrategas K, estos organismos no tienen gran descendencia. Estos son organismos que el número de generaciones es poca, su descendencia, por ende, es baja, y estos organismos son mucho más resistentes a las condiciones, a los cambios en el entorno. Estos organismos, inclusive, ¿sí?, manejan mejor el recurso, ¿sí? No son organismos, los R son organismos nada exigentes. Hagan de cuenta los hongos, ¿sí? Estos, ¿se dieron cuenta ahorita que los hongos crecieron en los 3 medios de cultivo? Son organismos nada exigentes, ¿sí? Tienen la capacidad de poder tomar cualquier sustrato que les sirva como nutriente para poder desarrollarse. Y si se dieron cuenta, muchos hongos son más lentos en crecer, ¿pero qué?
pero tienen un gran número de descendencia. Bueno, menos que las bacterias, claro, las bacterias son mucho más, sus números pueden alcanzar cifras mucho más altas, ¿sí? de organismos que los hongos. Pero bueno, en este caso, los R's no son nada exigentes en cuanto a sus requerimientos nutricionales. Los K sí, los K son más exigentes en cuanto a los requerimientos, las condiciones. Estos de alguna forma tienen la capacidad de optimizar el recurso. ¿Por qué? Porque su descendencia es poca. Entonces, eso lleva a que optimicen el recurso, sean mucho más tolerantes a los cambios del entorno y esto de alguna forma incrementa su probabilidad de supervivencia. Entonces, a ver, otra vez. Estos no son exigentes, alcanzan números muy altos en cuanto a la densidad poblacional, pero en cuanto se acaba el recurso, disminuye drásticamente la población hasta que encuentren nuevamente las condiciones, vuelve a subir. ¿Sí? Aquí parece una montaña rusa, sube, baja la densidad poblacional. ¿Sí? En cambio, acá no. Estas son poblaciones más estables. Bueno, entonces, los estrategas R's, la adaptación los ha llevado ¿a qué? A tener tasas elevadas de reproducción. Esta es la principal característica. Sí, los estrategas R's tienen tasas elevadas de reproducción. Los estrategas K, ¿sí? Optimizan el recurso. ¿Por qué? Porque su descendencia es muy baja y deben de garantizar su subsistencia en el entorno. Un organismo no puede llevar de manera simultánea las dos estrategias. ¿Sí? No puede llevar estrategia R y K al mismo tiempo. ¿Las puede llevar en momentos diferentes? Sí. Hay organismos que posiblemente al inicio son estrategas R. Al paso del tiempo, pasando cierto determinado tiempo, pueden optar por estrategas K, o sea, sus poblaciones ya se estabilizan, pero no pueden llevar de manera simultánea las dos estrategias. ¿Es una o es otra? Bueno, entonces, eso ya se lo digo. Los estrategas R. ¿Qué características tienen estos estrategas R? Estos estrategas R, ¿sí? Destinan prácticamente la mayor parte de su recurso ¿a qué? A la reproducción. Aquí lo que les interesa es reproducirse. No importa que el recurso y el espacio se agoten. Ellos, así como los conejitos, sí, acuérdense, de hecho los conejos, si hablamos de macroorganismos, los conejos siguen estrategias de desarrollo R, se reproducen, ¿sí? Las camadas que tienen las conejas, las hembras, ¿sí? Son muy grandes y los tiempos de generación entre uno y otro son muy cortos, ¿sí? En cambio, si hablamos de un elefante, son como que los ejemplos típicos que ustedes van a encontrar. ¿Sí? Un elefante, ¿alguien sabe el tiempo y el número de crías que tiene un elefante? Me parece que son 24 meses y solo una. Una cría. Imagínense, 24 meses, ¿sí? Con los conejos, donde los tiempos son mucho más cortos, pues nada más no se comparan. Ese es un claro ejemplo de una estratega R y una estratega K. Los R son los conejos, ¿sí? Su camada tienen muchas crías y todo el año pueden estarse reproduciendo. Sí, yo creo que tienen como, no sé, alguien, es que no recuerdo. ¿Cada qué tiempo se están reproduciendo los conejos? ¿Alguien tiene por ahí el dato? Creo que cada mes. Pues imagínense, en 24 meses ya tuvieron 24 camadas de conejitos. En cambio, los elefantes, un solo miembro en 24 meses. ¿Sí? Así son los microorganismos. ¿Sí? ¿Y qué pasa? El elefante tiene que cuidar, tiene que proveer de todos los recursos a su cría. ¿Para qué? Para que ésta pueda sobrevivir y sortear
todo lo del entorno, todas las condiciones del entorno. En cambio, los conejos, pues tiene tantas crías que se van a estar ahí preocupando por alguna en particular. Claro que no. Sí, así son los microorganismos. Hay organismos que lo importante es reproducirse. No importa que va a llegar un punto en el que el recurso se agota, el espacio se agota y la densidad poblacional de esos organismos disminuye drásticamente. Cuando las condiciones nuevamente son las adecuadas, la densidad poblacional se vuelve a incrementar. En cambio, los estrategas K no. Si se agota el recurso y se agota el espacio, pues es la muerte segura de su descendencia. Bueno, entonces, los estrategas K además, ¿sí? Se consideran organismos dominantes bajo ciertas circunstancias, ¿sí? Y únicamente van a ser abundantes, pero en tiempos muy cortos. Cuando existe mucho recurso, la densidad poblacional es muy alta. Cuando el recurso se agota, disminuye drásticamente. Sí, entonces digo que es como la rueda como la montaña rusa, sube y baja, sube y baja. Entonces va a haber momentos en el tiempo, de manera temporal, que van a ser organismos dominantes, pero en otra parte del tiempo, esos organismos van a ser poco frecuentes. Los estrategas R son muy sensibles a las fluctuaciones extremas. ¿Por qué? Porque su rango de tolerancia no es tan amplio. Sí, cuando existen cambios bruscos en el entorno, estas poblaciones rápidamente, ¿qué pasa? Disminuyen. Hasta que encuentren las condiciones nuevamente, vuelven a subir. Entonces, ellas son susceptibles a estas fluctuaciones extremas. ¿Sí? No han desarrollado los mecanismos para poder adaptarse, ¿sí? A rangos amplios de tolerancia. Entonces, estas se caracterizan por tener rangos de tolerancia estrechos. Otra característica que tienen los estrategas R es que tienden a formar esporas. ¿Por qué esporas? El hecho de que tengan esporas, ¿qué les permite? Propagarse más fácilmente. Dispersarse más fácilmente. Una vez que el recurso y el espacio se agotan, ¿sí? Pueden dispersarse a otro hábitat y encontrar las condiciones para nuevamente empezar a desarrollarse. ¿Pero qué más? Le confiere la ventaja de sobrevivir, estar ahí. Cuando un organismo está en espora, en su forma de espora, metabólicamente, si todo su metabolismo, pues de alguna forma es reprimido, lo pone en pausa, hasta que encuentra nuevamente las condiciones, ahora sí, inicia nuevamente su estrategia de crecimiento. Entonces, esa es una ventaja, de alguna forma, que tienen los estrategas R, el tener estructuras de resistencia que les permite estar presentes, aunque sea en cantidades mínimas y en forma no activa, pero está ahí. Cuando encuentren las condiciones, nuevamente existe una explosión, podríamos decir, de su crecimiento. Entonces, estas se caracterizan por tener estructuras de resistencia. Mari, permíteme un segundito, termino mi clase. Bueno, ejemplos de organismos que se saben, llevan a cabo, estrategias R. Saccharomyces, ¿sí? Pseudomonas. Saccharomyces y Pseudomonas son una levadura y una bacteria que tienen tasas de crecimiento muy rápidas. Pseudomonas no es nada exigente. Saccharomyces tampoco. Saccharomyces puede subsistir con sustratos de fácil asimilación. Tiene la capacidad para degradar cualquier sustrato en condiciones, mientras ellos les extan nutrientes, van a estar como especies dominantes. Una vez sí que la densidad poblacional de estos organismos está muy alto, se agota el recurso, se agota el espacio y empiezan a disminuir sus poblaciones. Las cianobacterias, por ejemplo, en el agua son muy abundantes, siempre y cuando ¿qué? Exista fósforo. Cuando existe fósforo, la densidad poblacional de estas cianobacterias
es alto. Cuando este fósforo se disminuye su concentración, rápidamente la densidad poblacional disminuye. Bacillus, Aspergillus, Penicillium son organismos nada exigentes, ¿sí? O generan o producen número de generaciones muy altas, son fáciles colonizadores. Ustedes dejen, les pondré yo hace rato el ejemplo de la tortilla, dejen una tortilla ahí en el refrigerador y rápidamente van a crecer ahí unos hongos que son blancos o grises, que generalmente son Aspergillus o Penicillium. Esos Bacillus, les decía yo, del Bacillus que nos enseñaron hace un momento en su placa, ¿sí? Es una especie dominante porque no es nada exigente, ¿sí? Podemos encontrarlo, como ustedes vieron, en el agua, en el aire, hasta en el aire, en el agua y en el suelo. Y son especies dominantes. Igual Pseudomonas, son especies dominantes nada exigentes. Y generalmente muchos de estos organismos son organismos dominantes. Otra capacidad que tienen este grupo de organismos es que tienden a degradar con una facilidad la materia orgánica. Una vez que la materia orgánica es degradada totalmente, pues entonces, ¿qué pasa? Pues disminuye su densidad. Cuando nuevamente encuentran más materia orgánica, los niveles vuelven a incrementarse. En el caso de los estrategas K, estos estrategas K se consideran organismos más estables, ¿sí? No van a tener gran descendencia. Sí, el número de generaciones que alcanzan estos estrategas son bajas. Van a permanecer mucho más tiempo, van a permanecer más tiempo en el ambiente. Su crecimiento es muy lento. Aquí son muy lentos. ¿Qué bacteria conocen ustedes que tiene el crecimiento muy lento? Pseudomonas, Bacillus crecen rapidísimo, Escherichia coli crece rapidísimo. Pero ¿qué bacteria ustedes conocen que crece muy lento? Mycobacterium. Mycobacterium es uno. Generalmente los actinomicetos. El grupo de los actinomicetos se caracteriza por tener un crecimiento lento. Ese grupo en particular de bacterias se consideran estrategas R, ¿sí? Si lo comparamos con Pseudomonas, con Bacillus, con Escherichia, que estas tienen estrategias de desarrollo R, su reproducción es rapidísima. Estos organismos son mucho más exigentes en cuanto a los requerimientos nutricionales. Estos no. Los R's crecen con los mínimos nutrientes que haya, se van a desarrollar. En cambio, los estrategas R no. Pero los estrategas K, esos son mucho más selectos, ¿sí? Esos no pueden crecer con cualquier sustrato, ¿no? Crecen ante la presencia de sustratos muy particulares. Estos organismos son mucho más estables. Sí, a lo largo del tiempo, tengo aquí una gráfica, se las voy a poner. Esta gráfica me encanta, ¿sí? Porque aquí podemos ver cómo es que la densidad poblacional va cambiando a través del tiempo. En el azul representamos a quienes, a los estrategas R. Se reproducen rápidamente, se acaba el nutriente, se acaba el espacio y disminuye. Generan estructuras de resistencia, ¿sí? O únicamente la densidad poblacional es baja, encuentran las condiciones y nuevamente suben y así van a estar a lo largo del tiempo. Son poblaciones nada estables, si se dan cuenta, no alcanzan una estabilidad, siempre van a estar fluctuando sus poblaciones. ¿Qué pasa? Ahora vamos con la gráfica roja. ¿Qué sucede con los estrategas K? Los estrategas K tienen tasas de reproducción muy bajas, aquí van muy bajas, en un tiempo mucho más largo alcanzan la estabilidad y se mantienen. Una vez que alcanzan la estabilidad, se mantienen, ¿sí? Y son más tolerantes a las fluctuaciones del ambiente. ¿Por qué? Porque este tiempo de crecimiento les ayudó a adaptarse, tuvieron una mejor adaptación
por lo tanto, esos organismos van a tolerar, ¿sí?, todos estos cambios bruscos o drásticos en el entorno, ¿sí? Sus poblaciones siempre va a llegar a un punto, una vez que alcanzan la estabilidad, siempre van a ser, ¿qué?, dominantes, no importando las condiciones del entorno. Sí, entonces, en esta gráfica yo creo que podemos resumir todo lo que les dije. Ajá, ejemplos de organismos con estrategias K, actinomicetos y algunos hongos. Hay también algunos hongos donde el crecimiento es muy lento. ¿Sí? Es lento, ¿sí? Pero alcanzan al final de cuentas su estabilidad. Entonces, lo ideal es esto, que las poblaciones sean estables, ¿sí? Que toleren los cambios de los factores bióticos y abióticos. ¿Y esos quiénes lo pueden lograr? Los estrategas K, ¿sí? Los estrategas CR es todo lo contrario, ¿sí? Son dominantes en tiempos cortos, ¿sí? No toleran los cambios drásticos del entorno, ¿sí? Y además no alcanzan esa estabilidad a través del tiempo. Pero están presentes y ahí van a estar presentes, ¿sí? Les digo, sube y baja, como la rueda de la fortuna, pero van a estar presentes. Bueno, chicos, entonces hasta aquí vemos los 4 factores, ¿sí? Que están involucrados básicamente ¿en qué? Están involucrados básicamente en el comportamiento de las dinámicas o de los cambios de los microorganismos a través del tiempo. Por eso es que los organismos no pueden encontrarse todos en la misma abundancia y todos no van a estar presentes siempre. Nunca vamos a encontrar todos al mismo tiempo. Algunos vamos a encontrarlos en un determinado tiempo, otros en otro determinado tiempo, y es básicamente por estos 4 factores que les acabo de describir. Entonces, no sé, chicos, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, comentario? No, profe, todo bien. No, pero todo bien. No, maestra. Ok, chicos, bueno. Pues entonces, si no hay preguntas y comentarios, dejamos aquí la sesión y nos vemos el día jueves. Los que tengan que leer sus placas, por favor, léanlas en el transcurso, no ahorita, ahora tienen que ir a comer, pero en el transcurso de la tarde, lean las placas, empiecen a hacer sus cálculos y quienes no, las dejan hasta el jueves y las revisamos nuevamente. Sí, maestra, gracias. Cuídense mucho entonces, nos estamos viendo el jueves. Hasta luego. Luego, Gracias, maestra. Hasta luego. Gracias, hasta luego. nos vemos, chicos, adiós, linda tarde. Profe. Manden. Hoy se entrega, no mañana. Mañana, ahora se la modifico. No se entrega. Pues es que acuérdense que les dije que los reportes ustedes deben de incluir tablas y gráficas, ¿sí? Para poder describir mejor. Para que puedan describir y el resultado